aspiración, ¿ya?, es más frecuente en los virus. ¿Ok? La microaspiración o aspiración. Lo que pasa es que aspiración debes haber encontrado en el MIT, en la neumonía intrahospitalaria, porque ahí es donde es el contenido gástrico. Como los pacientes están hospitalizados, permanecen mucho tiempo en posición de cúbito supino, ¿cierto? O sea, ajustados. Entonces esto hace que el contenido, y también la medicación que reciben, altera el pH del estómago, en fin, permite colonizar de otras bacterias que normalmente no tenemos. Ese contenido gástrico puede haber con un tipo de que le regresa al paciente y puede eso aspirar, ¿ya? Ese es un mecanismo que se puede dar, pero en la neumonía intrahospitalaria. ¿Cómo van a aprender neumonías? Empiezo ya con o sea, tenía que entrar con los dos actividades que me faltan, pero aprovechando que vi que los mecanismos no lo lograron, todos, no digo toda la clase, pero bastantes. Estudien así: bronquitis aguda, neumonía asociada a la comunidad o adquirida en la comunidad, neumonía, puedes ponerle intrahospitalaria, y dentro de esta se divide, ¿no es cierto? Hay una que es la neumonía hospitalaria mismo, y la otra que se llama NAF, neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Ok? Vayan repasando etiologías, fisiopatología, para que vean la diferencia que hay entre estas tres. ¿Ok? Y para que de esa forma, con la fisiopatología, ustedes puedan ver qué métodos de diagnóstico van a utilizar. Si van a comparar etiología, ponemos aquí esto. Comparen, aprendan comparando para que no se aprendan de memoria. ¿Ok? Bronquitis aguda. ¿Cuál es la mayoría de microorganismos que provocan bronquitis aguda? Viral. Rara vez microorganismos atípicos, como por ejemplo Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Bordetella pertussis. ¿Ok? NAC, neumonía adquirida en la comunidad. Es porque los microorganismos que están ahí en esa neumonía son los que están en la comunidad. ¿Ok? En la comunidad. En nuestra orofaringe, nosotros albergamos microorganismos. Nosotros podemos tener Streptococcus pneumoniae, nosotros podemos tener Haemophilus influenzae, ¿sí? Viven con nosotros. Si yo hago un estudio aquí, probablemente el 70 al 50%, esto depende de cada población, puede ser portador de neumococo y se llaman portadores de neumococos sanos. Si digo portador, es porque no está haciendo enfermedad. Ustedes tienen el patógeno en su orofaringe, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que en algún momento, si este patógeno tiene mucha virulencia, o este patógeno, ¿ya?, o más bien las características de mi paciente se alteran, estos microorganismos pueden entrar hacia la vía respiratoria. ¿Ok? La forma de mejorar y evitar esto, ¿qué sería? ¿Leyeron? ¿Qué había ahí? ¿Cómo puedo prevenir esto? Las neumonías. ¿Cómo puedo prevenir? Muy bien, vacunación. Hay vacunación para neumococo, hay vacunación por Haemophilus influenzae. Si nos vacunamos, pues vamos a reducir la probabilidad de llegar a tener, y esto modifica el estado portador porque nos quita los microorganismos, sobre todo el neumococo más virulentos. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que en etiología, empiecen a estudiar así. Estoy viendo que no hay organización en los conceptos que ustedes tienen. Quizás es porque tienen que leer muchísimo, y no digo que no, ¿ya? Pero tienen que tratar de organizar sus conceptos para que no se aprendan de memoria y traten de estudiar comparativamente. ¿Ok? Porque los casos van a venir así. Tú tienes que comparar los cuadros. ¿Ok? NAC. Ya habíamos dicho, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, ¿qué más? ¿Ya? Muy bien. Estos son los típicos: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae. Verán que les pongo así, ¿no? Porque estamos hablando de los típicos. Acá está Legionella. De los atípicos. ¿Por qué les pongo esto? ¿Por qué les comenté la otra clase? ¿Por qué era? ¿Por qué?
bueno, si está intubado, hay dispositivos que están ingresados en su cuerpo. Pueden utilizar algún medicamento que altere el pH del estómago, por lo tanto esa flora va a cambiar. ¿Qué más? Claro, intubado, ventilación mecánica, ¿qué más pasa ahí? Los pacientes están en una posición diferente que permite el reflujo, ¿no?, del contenido. Ok, que estén en medio de un brote. Es decir, van a entrar muchas características aquí que me van a decir que estos microorganismos van a cambiar. Pero cambia sobre todo la flora. De dónde empezó los otros cuadros va a cambiar. Y van a predominar, ya en este momento, microorganismos que ya tengan cierta resistencia a los antibióticos dependiendo del hospital donde están. Entonces aquí ya van a ser, estos pueden ser, pero ya empiezan a ser resistentes. Y aquí voy a tener en cuenta la Pseudomonas aeruginosa, voy a tener en cuenta el MRSA, si está en ventilación mecánica voy a tener en cuenta el Stenotrophomonas maltophilia, a la Burkholderia cepacia, ¿sí? ¿Se acuerdan de esos que habíamos visto en la clasificación? Y les dije, estos fermentadores de lactosa negativos, recuerden que los vamos a tener que ver en lo nosocomial, es decir, en lo que es del hospital. ¿Ok? ¿Comparativamente está mejor? Fisiopatología. ¿Ya? Aquí estamos hablando, ya les digo, son bien hasta los casos. Fisiopatología, dos mecanismos. Inhalación, y ya les había dicho, y la otra era microaspiración. ¿Ya? Todos microaspiramos. ¿Ya? Pero la glotis y lo que está debajo de la glotis es prácticamente estéril, ¿no es cierto? Y es porque hay barreras anatómicas y funcionales que no dejan que pasen estos microorganismos hacia la vía respiratoria. ¿Ya? Y hay otra cosa que es muy importante, la tos. ¿Ok? Por eso es que cuando empieza un cuadro neumónico, nuestra prioridad no es parar la tos. ¿Qué es la tos? Un reflejo que es un mecanismo de defensa. ¿Ok? Entonces, ojo, cuando hay diarrea, no tengo que parar la diarrea. Cuando hay tos, no tengo que parar la tos, a no ser de que haya otro tipo de problema ahí. Pero cuando inicia un cuadro, por ejemplo, la diarrea es la forma de eliminar las toxinas, la tos es la forma de evitar que esos microorganismos me sigan atacando. ¿Ok? Entonces, estos mecanismos desde... Ay, perdón, aquí, no es aquí, acá. ¿Ven que no me corrigen? No todo lo que digo es verdad, ¿no? Tienen que cuestionarme también. La medicina es de cuestionamientos, chicos. ¿Sí? No me sigan todo lo que digo, puede estar mintiendo. En algunas cosas les he mentido, pero no se han dado cuenta. Aquí, en bronquitis, si es por virus, ¿por dónde entrará? No estaba eso en el texto, creo. ¿Por dónde entrará si es virus? No decía, pero lógico, o sea, por sentido, viendo cómo es el mecanismo que entra a las otras vías. Por inhalación es lo más frecuente. ¿Okay? Fisiopatológicamente, esto va a ser un proceso inflamatorio de la mucosa bronquial. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? Se inflama porque está empezando a luchar contra los virus que entraron. Y esa inflamación es lo que provoca el cuadro. Inflamación, edema, que puede empezar con tos sin expectoración y luego puede terminar siendo tos con expectoración. ¿Ok? Si yo me voy y esto asocio con la clínica, si llega a los bronquios, ¿ya? Si llega a los bronquios y hay un edema y hay obstrucción, ¿qué voy a escuchar cuando escute? Broncos sibiláceas. ¿Ok? Así de sencillo.
peribronquial que puede haber, pero no hay una condensación así como tal, ¿ya? Entonces, tenemos claro la bronquitis. Entonces la bronquitis se va a quedar en la mucosa bronquial y ahí va a quedarse, ¿ok? A no ser que esto empeore y llegue a hacerse una neumonía, que puede también pasar. Pero si solo se quedó ahí, el pulmón está bien, no está con condensaciones, es decir, puede haber estos lapsos y roncos, vamos a tratar de mejorar este cuadro. Si decimos que la mayoría es viral, aquí clínica y puede ser diagnóstico de imagen o laboratorio, podemos poner aquí. Aquí puede hacer una MX de tórax. Si es lo que quiero es diferenciar entre este cuadro y otro, que es lo más frecuente que queremos hacer. ¿Okay? Aquí puedes encontrar un engrosamiento peribronquial, ¿ya? Pero nada más. Aislar los virus. Depende. Si el paciente va a estar hospitalizado y consideras que hay que hacer el aislamiento, en fin, podrías hacer, ¿ya? Pero el manejo, el tratamiento, sobre todo en esto, es de sostén. Bajar la inflamación, la fiebre, hidratar. La mejor forma para diluir el moco es el agua, es la hidratación, ¿ya? Entonces es sostén, se llama un soporte. ¿Ok? ¿Entendido la bronquitis? Pasamos acá. Entonces ya sabemos esto, ya les explica, ya saben el mecanismo facilito, ¿no es cierto? ¿Por qué se da? ¿Ya? Si llegan los microorganismos al parénquima, o sea, primero van a entrar los mecanismos de defensa. Ya les dije, si todos microaspiramos, podríamos decir que todos vamos a hacer neumonía, ¿no? Y no es así. Como al que le dé faringitis, no todos van a hacer fiebre reumática, ¿ok? Van a entrar ahí varios mecanismos que nos van a ayudar a contener, y en algunos pacientes resulta y en otros no, ¿ya? Por eso, quien va a tener más riesgo de una neumonía van a ser aquellos pacientes que tengan una patología de base. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muy bien, ¿ya? Pacientes fumadores, en las que la mucosidad está alterada, por lo tanto el moco no me va a servir para defenderme. La actividad ciliar también está alterada, no me va a servir para defenderme. ¿Ok? Entonces va a haber ciertas situaciones en las que ahí vamos a tener problemas. ¿Hay cambio de coloración en el esputo cuando hay bronquitis y sumado al niño? No es indicativo de que sea bacteriano. Puede haber una expectoración verdosa y sigue siendo su viral. Sí. ¿Cuándo pienso que se complicó? Cuando la fiebre no mejora. A ver, esto, ¿se acuerdan que aquí decían que estos cuadros, la inflamación, tiene un componente que es autolimitado? Eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo tendría que durar aproximadamente la tos? 2 3 semanas. Perfecto. El tiempo que les dicen, lo más frecuente es que dure 2 semanas, ¿ya? Y que a la tercera esto vaya mejorando, ¿ya? Probablemente tengo que entrar ahí con corticoides inhalados, depende de la cantidad de inflamación que hay, ¿ya? Si la tos dura más de eso, tengo que pensar en otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, tuberculosis. ¿Ok? Aquí en nuestro país es frecuente la tuberculosis. Cualquiera de estos mecanismos, entonces, nuestro sistema va a ayudarnos a defender. Va a entrar el sistema mucociliar, va a entrar el moco, va a entrar
del hospital, vamos a tener tres, sobre todo, mecanismos que pueden provocar este tipo de infección. La una, que sí es por vía inhalatoria, pero que se viene sobre todo por instrumentación que estamos utilizando en el momento que está el paciente hospitalizado. Por ejemplo, ¿qué puede ser que algo se inocule directamente por alguna circunstancia que le lleve? Ya, pero ¿qué mecanismo llevaría? O sea, ¿qué utilizo? La intubación, pero digo a través de inhalatorio. Nebulizaciones, muy bien, nebulizaciones. Puede ser que a través de la nebulización algún microorganismo logre entrar. ¿Ya? Entonces, puede ser a través de inhalación, a través puede ser de nebulizaciones con inhalación. ¿Ya? La otra que sigue siendo la aspiración que me habían comentado, ¿encontraste ese concepto? Sí. ¿Sí? ¿Qué dice? No se queden con la duda, yo les puedo explicar, a veces los libros también se pueden trabar en alguna cosa. O sea, solo dice, la mayoría de neumonías están producidas por microorganismos que llegan hasta los alveolos y los bronquiolos terminales. A través de las vías aéreas viven como parte de aerosoles inhalados o más frecuentemente contenidos en las secreciones orofaringes. Sí, esa es la microaspiración. Y es que en eso pusimos, por ejemplo, infección oportunista porque estaban en 10 de la hora para que los microorganismos estén. No, yo estoy preguntando mecanismo porque es diferente que qué microorganismos dan. Sí, dice eso, o sea, que la inhalación es la forma más frecuente para alcanzar el tracto respiratorio inferior, pero para nuestros microorganismos el mecanismo habitual es la colonización de las vías aéreas superiores y posteriormente, que ya habitan ahí, la aspiración de las secreciones contaminadas. Sí, o sea, es microaspiración. O aspiración, puedes llamarle como micro o aspiración. Sí, me confundí con la expresión de inhalación, entonces digamos, yo puse la definición de inhalación poniendo aspiración, entonces puse aspiración. Ya entiendo. No, aspiración siempre va a ser de algún contenido. Ajá. Inhalación más por vía respiratoria directa. Ya puse después lo de la orofaringe. Eso también sería para explicar el por qué hay enfermedades. Sí, la inhalación, la microaspiración, la aspiración. O sea, no pretendo que me pongan los textos completos del libro, pero que se traten de explicar. O sea, ¿entienden? Pero no, o sea, cuando hoy escuchen microaspiración o aspiración es contenido, ¿ya? Y cuando es inhalación es por vía respiratoria, ¿ok? Vuelvo a Carlos, ¿cierto? O sea, entonces ahí lo que pasa es que microaspiración igual que aspiración, inhalación otra cosa, ¿ok? Entonces, en la neumonía intrahospitalaria, los mecanismos simplemente se suman factores que voy a encontrar en el hospital, no en la comunidad, porque en la comunidad yo no intubo, en la comunidad yo no estoy interviniendo a través de nebulizaciones o otras cosas, que sí puede pasar cuando hay contactos, por ejemplo, con alguna asistencia sanitaria, pero eso ya les voy a contar en algún momento, que eso ya salió de ese concepto. Entonces, aquí la otra que es aspiración, recuerden que en este caso, si estamos hablando de neumonía asociada a ventilación mecánica, el paciente va a estar entubado. El momento en que está entubado es una vía más rápida, se podría decir, de que los microorganismos que están en la orofaringe vayan descendiendo y lleguen a la vía respiratoria. ¿Ok? Entonces, en la UCI, por ejemplo, cuando están los pacientes ventilados, pues tienen ciertos mecanismos para ayudarles a que esto no pase, ¿ya? Pero el momento en que un paciente en un hospital tiene un dispositivo, ¿ya? Sea esto intravenoso o intubación, se empieza a colonizar a las 24 o 48 horas. O sea, eso es bien difícil de evitar, ¿ok? Por eso, cuando vas a colocar un dispositivo a un paciente, tienes que saber que tiene que ser muy necesario, ¿ok? ¿Ok? Hay aquí les doy. Intubación. Intubación
deseo gástrico, ¿no? Aquí les explica mucho lo que está pasando, contenido de deseo gástrico, es que sobre todo en los que están hospitalizados, la flora de la orofaringe va a cambiar, ¿ya? Y va a cambiar en los pocos días de hospitalizado y sobre todo van a empezar a predominar los bacilos gram negativos en esta zona, algo que habitualmente en la comunidad no lo tenemos presente, a no ser que se trate de un paciente que tiene una enfermedad de base, ¿ya? En la que no se utilizó algún tipo de tratamiento antibiótico, por ejemplo en los pacientes con fibrosis quística, ¿sí? En los que están continuamente medicados. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. Entonces aquí, por lo general, en esto va a ser un poco más difícil llegar al diagnóstico. ¿Ok? Porque un paciente hospitalizado, la neumonía asociada a ventilación mecánica o la neumonía intrahospitalaria va a ser un diagnóstico de descarte, a no ser de que tenga el cuadro típico de tos, etc. Pero imagínate, si tienes un paciente intubado, el cuadro típico que estoy viendo en el anterior no vas a tener así, ¿ya? No es que el paciente... No, una pregunta. Justo el tratamiento para los neumonías sería bactericida hasta saber cuál es el patógeno causante. ¿De cuál? De las neumonías. ¿Debería ser bactericida hasta saber el patógeno causante o tiene que ser...? Espérenme, no llego todavía hasta ahí. Ya les voy a explicar eso. No todavía. O sea, para llegar al tratamiento estamos primero aquí, estoy acabando esto, ya voy. O sea, a ver, vamos, regresamos al punto. Neumonía en la comunidad, neumonía del hospital, ¿ya? En la de la comunidad, yo voy a encontrarme en la clínica con paciente con fiebre, con tos productiva, ¿no? Ya no voy a repetir el mecanismo fisiopatológico, ya saben por qué, ¿no es cierto? Tos productiva, ¿no es cierto? Dolor pleurítico, tanta tos, ¿no es cierto? Un dolor torácico, un dolor pleurítico que va a tener el paciente. Este va a ser uno de los cuadros más frecuentes, chicos, si se trata de un patógeno típico, ¿ya? Si es un patógeno atípico, que sería este, lo más probable también es que encuentre otros datos. Por ejemplo, puede venir el paciente con diarrea, ¿ya? Que un paciente con diarrea, ¿quién dice que es neumonía? Bueno, ya vamos a ver un caso. Okay, ¿qué queremos los casos? Ya puede tener otro, incluso no va a tener un cuadro respiratorio, no va a venir ni con tos. El cuadro respiratorio probablemente es muy poco. Esto lo va a encontrar aquí como clínica. Acá, en la del hospital, si es una neumonía de comienzos recientes, el paciente ni bien ingresa y a los 3 días empieza con este cuadro, quizás te encuentres con un cuadro similar a este, quizás. Pero si la neumonía es tardía, ¿ya? Si es tardía, lo más habitual es que te encuentres es con fiebre. Y cuando encuentras fiebre en un paciente hospitalizado, tienes que hacer un diagnóstico de descarte. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que irme a todos los focos más frecuentes de este paciente. Por ejemplo, si ha tenido una intervención quirúrgica, tengo que descartar foco de infección en donde fue la incisión. Si tiene sondaje, tengo que descartar una infección, sondaje urinario, una infección urinaria. Tengo que descartar neumonía, ¿sí? Tengo que descartar si hay uso de antibióticos y la fiebre quizás es porque pasó con los clostridio. Entonces tienes que hacer varios diagnósticos diferenciales dentro de un paciente hospitalizado. Entonces, este paciente no le vas a no hacer, me refiero a una placa de tórax, porque en ese momento yo voy a utilizar la RX para saber si realmente es un cuadro respiratorio. Por eso cuando roten por la UCI, van ustedes a ver que a los pacientes con ventilación mecánica, las placas de tórax se hacen frecuentemente, sobre todo cuando hay fiebre, para ver si de ahí no viene foco infeccioso, ¿se ve ahí? Y en la RX de tórax, si es positiva, más fiebre, entonces estás frente a un diagnóstico de estos, porque tiene que haber un dato en la radiografía. Porque si auscultas en un paciente con ventilación o mucho tiempo que esté en la UCI, vas a encontrarte con ruidos anormales. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? El tratamiento, que
revisar que es un esputo de buena calidad. ¿Ok? Verán que les digo, revisen que es un esputo de buena calidad. Porque no me pueden dar salida. Y revisen qué es la diferencia entre un esputo y una salida. ¿Ok? Entonces, si quiero saber el microorganismo aquí en este punto, podría ser recoger esputo. ¿Ya? Una muestra de esputo aquí en el diagnóstico. ¿Ya? Para poder cultivar. Y hacer, también puede ser un gramo. Para ver qué hay. ¿Ya? Pero empíricamente tengo que cubrir estas dos situaciones. ¿Ya? Aquí va a depender, en algunos textos y algunas guías les van a decir lo siguiente. Va a depender de los factores de riesgo que tenga el paciente. Si no tiene factores de riesgo, ¿ya? Puedo ir con un beta-lactámico. Puede ser o amoxicilina a una dosis alta, que es permitida, y ya está. ¿Ok? Si no mejora, pues puedo añadir un macrolíder. Si no mejora, pero de inicio, sin factores de riesgo, puedo hacer eso. Pero si ya tengo un paciente con factores de riesgo, por ejemplo, tratamiento antibiótico en los últimos 3 meses, sobre todo que haya sido de amplio espectro, que sea un paciente que tenga una patología de base, que sea un paciente diabético, que sea un paciente con EPOC, que sea un paciente, por ejemplo, que fuma una cantidad inmensa de cigarrillos, en donde también las defensas mucociliares se alteran. Si hay factores de riesgo, entonces tengo que cubrir más microorganismos. Entonces ahí puedo entrar con esto o con un beta-lactámico más un macrolíder. ¿No es cierto? Ok, entonces tienes que saber si es sin factores de riesgo y con factores de riesgo. Sin factores de riesgo me puedo ir con un beta-lactámico. ¿Ok? Y puedo ir sumando y viendo aquí en función de la evolución. ¿Ok? Pero acá en la neumonía intrahospitalaria, el tratamiento va a depender si es la precoz o la tardía y si hay ventilación mecánica o no involucrada en el tratamiento. ¿Qué tengo que hacer ahí? Cubrir esos microorganismos. Para que no se confundan. Y lo que estamos viendo, a ver, comparen entre la de inicio precoz y la de tardía. Si digo que es la de inicio precoz, lo más probable que inicie la de precoz es un beta-lactámico, ¿no es cierto? Más un macrolíder, puede ser. Pero si es la de inicio tardío, precoz, o la de inicio tardío, ¿qué tengo que cubrir aquí? Marsa y pseudomonas, perfecto, entonces tengo que usar antibióticos que cubran esos. Aquí de anaerobios es poco frecuente a no ser de que tenga otro cuadro, que eso es en abscesos, pero no estamos hablando ahorita de eso. Entonces aquí tendría que usar un beta-lactámico que cubra pseudomonas, así de fácil. ¿Qué puedo usar? Ceftazidima, puedo usar cefepime. Si ya el paciente ha estado usando beta-lactámicos porque ingresó por otra cosa, puedo pasarme a un carbapenem, ¿sí? Meropenem. Y aquí le voy a sumar, ¿no es cierto? Un antibiótico que me cubra más. ¿Ya? Esto es empírico, chicos. El momento que tienes el aislamiento, dirígese